Bienvenidos a la hora de 4G y al episodio número 5 de los viernes de podcast. Estamos hoy con una invitada especial, se llama Arami Encina y vamos a estar hablando sobre un tema bastante delicado y un problema social bien importante. Presentate, Arami. Bueno, hola a todas las personas oyentes. Mi nombre es Arami Encina, soy estudiante de antropología en la UNILA y estudiante de licenciatura en teatro en la ESBA UNE. Tuviste que realizar una investigación. Sí, ya me encuentro en la época de realización de la tesis. La forma de iniciar la tesis en la UNILA es durante la carrera, no es después como las universidades nacionales y privadas en Paraguay, ¿verdad? Que terminas las materias y luego la tesis, si no lo hacemos al mismo tiempo, en sentido regular. Claro que te dan más tiempo si quieres terminarlo después. En el marco de la tesis tuvimos que elegir un tema y siempre la cuestión de género y la teoría de género es la que más me abraza como mujer principalmente y cómo ver el mundo, ¿verdad? En la UNILA me imagino que hay muchas materias, tanto optativas como normales, que tratan sobre esto. En todas las materias obligatorias nosotros tenemos el contenido curricular, ¿verdad? Y siempre que es dispuesto por los docentes y las docentes, y siempre hay el tópico de género, siempre se analiza desde la perspectiva de género, porque en la academia científica de las ciencias sociales, una perspectiva de género es indispensable ya para comprender el mundo actual. Claro. Y es por ello que también nosotros tenemos otras materias que son optativas, y yo ya tomé 7 materias de las cuales hablan de género, feminismo y sexualidad. Entonces en ello me deparé en tomar indudablemente una cuestión que abarque la perspectiva de género, la teoría de género, y en ella un caso de violencia que para mí las reproducciones de violencia para menores de edad son las más violentas. Y en ello pensé en una realidad demasiado complicada y demasiado frustrante leer en los periódicos, escuchar en la televisión, en los medios de redes sociales, que son las niñas madres. ¿Y qué es lo que investigaste antes de esto? Obviamente que son relevamiento de datos para justificar el proyecto, el anteproyecto que lo entregué justamente la semana pasada y está aprobado. Es la realidad que nos toca, que son más de 650 niñas madres o niñas obligadas a parir. En la mayoría de los casos por cuestiones de abuso en el seno familiar, de padres, hermanos o padrastros o algún otro familiar. La mayoría son familiares y son muy cercanos a ellas. Es decir, que ni en el primer seno no hay una seguridad y mucho menos una garantía en las instituciones educativas donde ellas están inseridas muchas veces, y los docentes o las docentes no realizan ninguna acción o no tienen la suficiente precaución para darse cuenta del incidente, porque los niños cambian cuando sienten algo que les amenaza, cuando sienten algo que les incomoda. Los niños cambian su actuar, no son los mismos. Y los docentes deberían estar preparados para notar eso. Y así, porque si el seno familiar no es seguro, siempre en Paraguay hablamos que la segunda familia es la escuela. Y creo que eso está muy internalizado en nosotros, que la escuela es también un seno familiar, es el segundo seno familiar de todos los chicos y chicas. Entonces creo yo que también mi investigación va a derivar un poco a darle ese papel de responsabilidad a las instituciones educativas, de que no existen protocolos de acción, y si existen, no son aplicados. No existe una materia enfocada a que estos niños y niñas, y en este caso de investigación, niñas, detecten y sepan cómo actuar ante abusos. Y es donde ahí abocamos nuevamente a la falta de educación sexual integral, en la que en época prematura las niñas y los niños deben aprender a detectar estos abusos, a saber cómo hacerlos, a hacer un llamado de atención a las personas en que ellas confíen, y no llegar al punto, en el caso de las niñas, muchas veces porque son violaciones sistemáticas, no es una o dos veces, sino muchas veces, en el que ellas se vuelvan madres. ¿Por qué crees que, a pesar de todos estos números y de toda esta evidencia de niñas madres, todavía hay gente tan reacia a que se implemente una educación sexual? Hay intereses de por medio.
intereses, porque toda política pública necesariamente debe ser aplicada con un gasto público. Y un gasto público significa quitar de una parte para aplicar en otra. Claro. Entonces hay intereses políticos y de sectores privados que velan porque ese dinero se mantenga en los lugares donde ellos quieren. Y se mantenga también la sociedad que ellos quieren y que ellas quieren. Porque hablamos de un sector político y privado conservador. Por eso me veo en ese papel también de darle ese rol de culpable al sistema educativo por no actuar para la prevención de estos casos. Claro. Como es así también la resolución del ex ministro Riera, en el cual él prohíbe cualquier uso de perspectiva de género en un siglo XXI cuando la perspectiva de género es aplicada. Sí, porque hay un diferencial entre niñas y niños, hay un diferencial que habla también de pobreza, hay un diferencial que también habla de raza o etnia. Hay muchas aristas que hay que analizar y eso lo contempla la perspectiva de género para poder entender la razón de las cosas. ¿Por qué entender la razón de las cosas? Porque de esa es la única manera que podamos actuar ante cualquier problemática, como lo son las niñas madres, porque es un problema. Como decía una frase que seguro entiendo, tiene un autor o autora anónimo, dice que en ningún mundo justo, en ningún país justo, existen niñas madres. Claro. Que es la realidad. En ningún mundo o un país justo, libre, existen niñas madres. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué pueden hacer las instituciones públicas para garantizar un lugar seguro para estos niños? En primera instancia, reconocer la problemática, reconocer que es un problema y no unos números más que tenemos que relevar, porque actualmente, en mi perspectiva, son números relevados, que en realidad son personas, y son personitas, son niñas que se encuentran en el mayor estado de vulnerabilidad posible, porque como dije, son pobres, muchas de ellas son indígenas, y que conocemos la realidad de la comunidad originaria de nuestro país, es deplorable. Y son niñas abandonadas en la intemperie en este país, en donde, como te dije, los servicios básicos no están asegurados. Entonces, reconocer que son personas. La antropología más que nada nos lleva a entender que cada situación que estudiamos, cada objeto de investigación, que lo decimos en términos técnicos, son personas. Y estas personas son parte de un colectivo. Y el colectivo debe ser analizado con la problemática que tiene. Entonces, aparte de reconocer esto, brindar la atención que estas niñas necesitan, una atención psicológica, el respaldo económico y otras aristas como es terminar la escolaridad básica, de alguna manera acceder a la universidad, que tengan algún tipo de garantía para poder erradicar ese problema. Y yéndonos a raíz, implementar una educación sexual integral, en la cual se hable de estas desigualdades que son conocidas a nivel mundial. Cada país es diferente, pero nos encontramos en un contexto latinoamericano en donde la crisis de las desigualdades va en tope. Claro. Cada vez hay más desigualdad, y la desigualdad la naturalizamos, no es natural. La desigualdad es histórica, viene de muchos procesos antiguos que no conseguimos superar en el Paraguay, y así en toda Latinoamérica, en otras regiones, claro. No conseguimos avanzar, simplemente decimos, esto es así y ya, pasa lo que pasa. Y aparte de eso, también ver una manera en que estas niñas no sean madres, no forzarlas al embarazo, porque forzarlas al embarazo y también así dejar inclusive que esto pase, que ellas sean violadas y que ellas siquiera se embaracen, es violar los derechos humanos, es violar todos los derechos sexuales y reproductivos que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Puede sonar un poco extraño para muchas personas, derechos sexuales y reproductivos, pero cuando hablamos de niñas, cuando hablamos de personas en la etapa de la niñez, así también los niños, ellos tienen derecho a la niñez. Claro. Y en los derechos sexuales y reproductivos también hablamos de derecho a etapas, la niñez, luego la adolescencia y luego la adultez.
derecho a etapas en las que uno pueda conciliarse como ser humano, superar el proceso humano que nos atraviesa a cada uno de nosotros sin interrupciones. Y también así ellas, al Estado ser ausente en los casos de violencia, porque es ausente, por eso estos números son tan alarmantes, ellas son violadas sexualmente. Ya es otro delito de los derechos sexuales y reproductivos que este país no está protegiendo a estas niñas, ¿verdad? Sus derechos son sus derechos. Los derechos son innatos a cualquier persona y en cualquier parte del mundo. O sea, nuestra falta como país es gravísimo y la falta del Estado es alarmante, es indignante. Hay también, ¿verdad? Aparte del problema del Estado, del problema público, está el problema de la cultura dentro de las familias. Dentro de la familia podemos encontrar que las madres no defienden a sus niñas, padres, familiares, tíos, tías, que encubren de hecho a la persona y incluso cuestionan la veracidad de lo que se está denunciando. En la cultura paraguaya está muy arraigada los secretos familiares. Si uno sale a relevar datos, va a garantizar esta hipótesis de que el 90% de las familias aproximadamente tiene secretos familiares. Y los secretos familiares que son asuntos de abuso, asuntos de violencia, en donde o alguien fue agredida psicológicamente, físicamente o sexualmente. En la mayoría de los casos son sexuales, en donde el padre, el abuelo, el primo, el hermano, o a veces inclusive hermanastro, padrastro, ¿verdad? Y muchos otros tipos de secretos que se guardan para esa nube en que vivimos de preservar, entre mil comillas, nuestra imagen ante la sociedad. Pero ¿qué imagen en la sociedad vamos a mantener cuando seguimos perpetuando los abusos? Y seguir perpetuando los abusos es guardar secreto. Quédense callados, que no se enteren. Y todo ese sistema de finalmente acusar de nuevo a la víctima. Cuando el único culpable es el violador. Cuando el único culpable es la persona que agrede, la persona que violenta. Y aparte de esto, como te dije, el Estado, ¿verdad? Pero yéndonos hacia las personas puntuales, tenemos que entender también que hay todo un círculo de violencia sistemática que es histórico, que viene de familia entre familia. Todo lo que nosotros somos y vamos a hacer depende de 3 generaciones anteriores mínimamente. Eso se lo analiza en las ciencias sociales, ¿verdad? En la sociología principalmente. Todo lo que nosotros somos viene ya de antes, o sea, está marcado de una otra manera. Es difícil romper con ese molde. Y cuando abrimos la boca, rompemos muchísimas estructuras. Y sí hay que meternos cuando nos enteramos que hay un caso de abuso en el vecindario, cuando hay un caso de abuso en otra familia, que sea un primo, una prima. Hay que abrir la boca y romper esos esquemas que están determinados históricamente, porque muchas veces decimos la madre no protegió a la niña, pero debemos entender también de que esta madre está sumergida en un sistema de violencia dependiente de un sujeto. Claro, así ella también como madre es su rol defender, pero ella no es la principal culpable de esta situación. El Tampoco principal tiene el poder de evitar que es pase. el violador, es la persona que agrede, y hay que llevar la carga en la persona que agrede, porque la culpa nunca va a ser la víctima. Y como decía la canción que reivindico, porque es sanadora para muchas víctimas, que es el violador en tu camino, la culpa no era suya, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y mucho menos con quién estaba, porque debemos ser libres en todo momento, desde nuestra etapa inicial, y que se respeten así los derechos, ¿verdad? Y el adultocentrismo en esta sociedad es demasiado fuerte, o sea, que en donde el adulto es lo único importante, y los niños y las niñas. O sea, y esa excusa de que lo van a olvidar, no lo van a olvidar. Van a ser personas disfuncionales por no tener un tratamiento psicológico adecuado y el resto de los tratamientos que necesitan.
Marcados de por porque vida. van a estar marcados y no tienen un acompañamiento ni siquiera afectivo. Ujú, En lo cotidiano, yo creo que lo más importante es romper el silencio. ujú. Con nosotros, como se dice, simples mortales, ¿verdad? Que no, de repente no tenemos un cargo en un sector que pueda influenciar en las políticas públicas para cambiar la estructura del Estado. Pero nosotros como personas sencillas en cualquier parte de nuestro contexto, podemos romper el silencio y hablar de ello. El primer paso es hablar. Ujú. Hablar de que esto no es normal y que porque personas no van a escuchar y se va por lo menos debatir la cuestión y que se debate la cuestión va inclusive a hacer cuestionarse de repente a una víctima que se está sintiendo culpable. ¿Realmente soy culpable de esto? Porque nunca lo somos. No solamente dentro de la familia existe esta cultura, y podemos ver también que las redes sociales se vuelven peligrosas para estas víctimas, donde es simplemente hay que entrar en los comentarios de un post sobre estos casos y podemos encontrar cómo realmente las personas culpan a la víctima diciendo no, pero ella fue la que hubo este caso en el que la acompañaron a una heladería más o menos y el tipo le llevó, le emborrachó, y había gente que decía que no, que ella ya tenía ya 12, 13 años y que ella ya sabía ya a qué se iba. Y la sociedad mismo no es que dentro de su familia está culpando a la víctima, sino fuera de la sociedad también. ¿Cómo evitar que esto pase en las redes sociales y mostrar esa falta de seguridad ante las víctimas? Yo creo que hay que ser un poquito cauteloso por nuestra propia integridad. Ujú. ¿A qué parte de las redes sociales nos sumergimos? En el sentido de que leer esta suma de comentarios misóginos y machistas nos afectan. No creo que una solución para mí al menos es tratar de cambiar el pensamiento del otro, porque hay personas que nunca van a cambiar, hay personas demasiado sumergidas en sus estructuras de vida a las que fueron subordinadas, que no van a cambiar, y tratar de crear un discurso para la víctima, porque de una u otra manera le va a llegar esto. Sí. O a veces hay compañeras y compañeros, amigos, amigas que no sabemos por qué pasan sus vidas y leen un mensaje de contención, leen un mensaje de respaldo o lo escuchan y les cambia el día, les cambia mucho, les cambia mínimamente en ese sentirse respaldada. Los espacios para nosotras en los grupos y en las colectivas feministas de contención son demasiado importantes, porque nos entendemos, nos respaldamos, nos damos ese hombro, y creo que es también tarea de todos y todas hacerlo, dar ese hombro de cambiar un poquito, de ir a las personas afectadas y no tanto al que no entiende. Ser pobre, ser mujer y ser niña es la vulnerabilización más grande ante esta clase de agresiones. No olvidemos también a nuestras compañeras de los pueblos originarios, que vemos prácticamente en cada semáforo niñas con bebés, ¿verdad? Yo creo que ellas son el foco más vulnerable de nuestra sociedad. Ser pobre, ser niña en este país es estar abierta a una violencia, porque la violencia no solo viene de personas que te puedan agredir sexualmente, sino de otras maneras, que dañan tu autoestima, que dicen qué podés hacer, qué no podés hacer. Uno de los sentidos más importantes que hay que inculcarle a las niñas es el sentido de sororidad, es el respaldo entre mujeres, de que nosotras no debemos competir, no hay necesidad de competir. Les aseguro que un mundo más tranquilo, un mundo más sano, más reconfortante, es aquello en donde sentís que la compañera está ahí sin importar dónde. Por más de que esa persona no sea una amiga, simplemente una conocida o una extraña, se siente cuando una mujer tiene ese sentido de compañerismo y no de competencia, que tampoco es nuestra culpa, lo aprendemos. Muchísimas cosas en esta sociedad lo aprendemos. La mayoría de las cosas que creemos naturales y normales, o que ahora mismo en el discurso hegemónico se habla de natural y normal, es construido. Hay poquísimas cosas en el mundo que no son construidas. La mayoría son construidas. Es por eso que radica también ahí la importancia de las ciencias sociales, de comprender este mundo como una construcción, y todo lo que se construye puede desconstruirse y reconstruirse.
La falta de asistencia social, el hecho de que en nuestro país, por ejemplo, no existan sistemas de adopción, sistemas de orfanatos, no existe tampoco esa educación en la que se le está, un sistema educativo donde se le da protección a la víctima, hace que prácticamente quede desamparada la niña. ¿Qué puede hacer la niña entonces si no puede acudir a ninguno de estos sistemas que no tenemos en nuestro país? Y yo creo que la niña va a hacer lo que pueda realmente. ¿Qué puede hacer la niña? Yo creo que principalmente lo que se le diga, porque es una niña y los niños y las niñas funcionan así. Hacen lo que se les dice. Porque si ella tuviera ese sentido de poder decidir consciente y plenamente, el abuso no iba a existir. Entonces es difícil pensar qué puede hacer la niña por autonomía propia. ¿Cómo sensibilizar a las personas para que se preocupen por esto? Es complicado porque esta sociedad cada día me sorprende más. Cada día me sorprende más su cruda violencia. Valor que nos falta como sociedad de la empatía. Y creo que está un poco romantizada también la idea de la empatía en ponerse en los zapatos de los otros. No es ponerse en los zapatos de los otros, no, porque los zapatos es algo que te pones y te quitas, algo que puedes desechar o decidir o no decidir usar, mientras que nos tenemos que poner en la carne de la otra persona, porque la carne no la quitamos, y la carne, nuestro cuerpo, es el espacio, el territorio de disputa de poder, principalmente de las mujeres, sean niñas o adultas, más cuestionado y más disputado en esta sociedad. Miramos las noticias, vemos violaciones en manada. Intentemos entender las violaciones en manada y veámonos en esta sociedad tan destrozada, en donde tenemos que actuar, y el sentido de empatía también tiene que ser un sentido de acción, no simplemente ponerme sentimental con una situación y deslizamos el dedo y seguimos pasando la pantalla del celular. O cambiamos la televisión y seguimos nuestra vida. Si no, es hacer algo. Y creo que es algo principalmente en nuestro rol, si de cualquier persona, sea cual fuera su perfil, es romper el silencio. Sí o sí sabemos de algo. Sí o sí escuchamos de algún abuso de alguien cerca, de alguien en la familia, algo. Y si no lo hacemos, tenemos que revisarnos, porque viven esas personas que nunca, o dicen nunca haber escuchado algún abuso, viven tan alienadas que son los seres más peligrosos de esta sociedad, según mi parecer. No quieren ver. Ellos toman la decisión consciente y subconsciente de no ver la realidad. Creo que sí. Eso es muy fuerte. ¿Y crees que la justicia es muy leve con los agresores sexuales acá en Paraguay? Aparte, leve es... para mí es una injusticia más que justicia. Como lo decía el lema del 25 de noviembre, Día Internacional contra toda forma de violencia hacia las mujeres en Paraguay, la injusticia nos mata. Y a veces nos mata muchos metros bajo la tierra, o nos mata en vida. Como yo creo que es el caso de la mayoría de estas niñas madres dejadas a la intemperie. Y aparte que las penas son mínimas. Sí. Una persona puede ir a cárcel por matar a alguien en autodefensa, en el sentido de autodefensa, más años que un abusador de menores. Sí, un robo agravado puede irse la misma cantidad de años que un abuso sexual a menor. Y yo creo que es inhumano comparar un robo, porque abusar de esa manera con alguien es quitarle una gran parte de su integridad como persona. Y es incomparable. Romper el silencio, esa es la única forma en la que vamos a poder, ¿verdad?, avanzar. Y sin embargo es muy difícil, porque existe un miedo nada más al pensar la idea sobre hablar sobre eso, un miedo a chocar con la estructura social. ¿Y qué puede ser más fuerte que ese miedo para poder animarnos a romper ese silencio? Pensar en un mundo mejor. Yo creo que y algo que me paro todos los días, hay muchas cosas que hacemos por sentir esa necesidad y sentir esa esperanza y ver que las cosas pueden mejorar. Y son esos pequeños logros de las oportunidades y de sentir que las mujeres se van empoderando, dándose ese poder que tienen. Pequeños pasos, uno le da fortaleza y así uno se da cuenta que las cosas pueden cambiar. Si hubiera ahora mismo una víctima,
sea menor o no, víctima de agresión sexual, escuchándonos ahora, ¿qué le dirías a esa persona? Que no está solo, que no fue su culpa y que ella puede más de lo que cree. Que hay muchas mujeres en muchos colectivos, aunque se digan muchas cosas malas de las colectivas feministas, que estamos batallando por ellas y que cuando sea que ella nos busque, siempre estuvimos abiertas y vamos a estar abiertas a ayudarlas. Que las cosas van a cambiar, que lastimosamente no la pudimos cambiar antes de que ellas pasen por ello, pero vamos a cambiar para el resto de las chicas, porque estas estructuras las vamos a echar y las cosas van a cambiar. Esta fue la hora de 4G. Muchísimas gracias por escuchar. El violador eres tú.